todo es por nota, todo es por nota, y eso es un trabajo médico súper interesante, ¿ya? No se van a confundir. Entonces, hay un detalle importante aquí a destacar, y ese es el siguiente. Cuando hablábamos de los movimientos del tubo digestivo, te rogaría que me entiendas, ¿sí? Solo para entrar en contexto, ¿sí? El aparato gastrointestinal, si te das cuenta, había tenido algo muy interesante, que es el movimiento peristáltico. Pero no es solo eso, sino que hay otros elementos más que hay que revisar dentro de ese movimiento. Podríamos decir que en general el tubo digestivo tiene dos movimientos, el de propulsión y el de propulsión y el de mezcla. Eso primero tienes que saber. Entonces, casi todo el tubo digestivo tiene una de las dos o las dos capacidades. Por ejemplo, ¿qué pasa con el esófago? Solo propulsa, no mezcla. Ojo con esto en las preguntas. En cambio, ¿qué pasa con el estómago y el intestino? Propulsa y mezcla. ¿Y qué pasa con el estómago? Además que almacena. Entonces tiene una capacidad de almacenamiento. Este almacenamiento no es un almacenamiento que es así como agarrar a una bolsa y que esté la cosa sin que se mueva. Este es un almacenamiento dinámico. ¿A qué se llama dinámico? Que todo el tiempo mientras está almacenado, se está mezclando. ¿Sí? Otra parte del tubo digestivo que propulsa y mezcla es el intestino delgado, y esto lo hace a través de lo que son la propulsión en lo que sería segmentaria. No te vas a olvidar de esto. Les vuelvo a decir, todo esto que te estoy enseñando te va a servir para entrar en entender clínica. No estoy mintiéndote. El que no me cree ya va a ver que sí. ¿Sí? Y vas a estar mejor preparado, que como decir, cuando tú lleves clínica, fisiopatología o gastroenterología, no sepas nada de eso. Vas a tener que volver a revisar, ¿sí? Y no tiene sentido. Entonces, el tubo digestivo se mueve de forma, ¿qué? Segmentaria. ¿Qué significa? A manera de segmentos va cortando ¿a quién? Al quimo, ¿ya? Y en ese corte del quimo, ¿qué es lo que hace? Sí, mezcla, ¿ya? Y lo que hace, ayuda en el proceso de la absorción. Después habíamos ido a lo que es el intestino grueso. Y el intestino grueso, una cosa que sí debes entender es de que su movimiento es en masa, ¿correcto? Es en masa, ¿sí? Ya no es segmentario, es propulsivo en masa. Indudablemente tiene la capacidad algo de mezclar, porque el libro también dice, no solo propulsa, también mezcla. Entonces, el intestino grueso, aquí le vamos a poner así, porque ya les he explicado eso, solo estoy terminando de ese. El intestino grueso, ¿ya? Lo que hace, propulsa, ¿sí? Y también mezcla, pero la mezcla yo le pusiera así un poquito entre comillas, ¿ya? Porque en realidad las heces fecales no se van a mezclar, ¿sí? Las heces fecales más que todo se van a almacenar. Parte del tubo digestivo se almacena el material fecal, parte del tubo digestivo. Ahora, en el libro hay algo interesante en esto, y no solo es en el libro, sino en la fisiología. Resulta que cuando yo hablo de las partes proximales del intestino, esta es la parte proximal y estas son las partes distales, ¿sí? No voy a hacer ya mucho el dibujo exacto, ¿sí? Las partes proximales, estas tienen un mayor movimiento, o sea, mayor peristaltismo, así de simple, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las partes finales? El peristaltismo como que es más lento, peristaltismo más lento. Imagínate que el peristaltismo del tubo digestivo, en este caso del grueso, sea igual que en todas partes. Estuviéramos como los patos, ¿ya? Simple y llanamente estuviéramos como los patos. Entonces, gracias a que no estamos como los patos, y segundo, que esta parte del tubo digestivo almacena material fecal, pues el proceso propulsivo se vuelve mucho más lento. En realidad, la parte final del tubo digestivo, alguien te va a preguntar, ¿cada cuánto se contrae? Cada que tienes que defecar. Eso quiere decir que puede contraerse entre 1 a 3 veces al día. E incluso en algunos no se contraen, porque no defecan todos los días. Entonces, eso no hay ningún problema, ¿sí? Hay un detalle que te voy a destacar desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? ¿Podemos defecar una vez al día? Sí. ¿Podemos defecar 2 veces al día? Sí. ¿Podemos defecar 3 veces al día? Sí, es lo máximo, ¿sí? Si defecas más de 3 veces al día, es anormal. Así de simple, es anormal. Hay algo ahí, un síndrome de intestino irritable, algo que está mal, ¿sí? Ahora, ¿cuántos días puedo estar sin defecar? ¿Puedes, digamos, un día estar sin defecar? Sí. ¿Puedes estar 2 días sin defecar? Sí, porque va a depender mucho de lo que comas, ¿sí?
¿Y puedes estar hasta 3 días sin defecar? Sí, es lo normal. Eso es, pero hasta, no máximo, es lo máximo. Si pasan los 3 días, el cuarto día ya es anormal, a eso se llama estreñimiento. ¿Sí? Entonces ya van a ver qué es la regla del 3-3, que van a ver en la parte clínica. Lógico, va a variar mucho los enfoques de muchos autores, pero generalmente en lo que he leído, que está en el Harrison, en todos los libros, la regla 3-3. No puedes defecar más de 3 veces al día, ¿sí? Y tampoco puedes estar más de 3 días sin defecar. Todo eso es anormal, ¿sí? ¿Qué más tengo que decirte dentro de lo que es el colon? ¿Sí? Para terminar, el colon, igual que cualquier parte del tubo digestivo, lo que hace es controlarse por vía nerviosa y hormonal. Entonces, ¿cómo es el control del peristaltismo del colon? ¿Sí? Entonces, el control es nervioso y hormonal, como todas las partes del tubo digestivo. Todas las partes del tubo digestivo tienen un control nervioso y un control hormonal. ¿A qué se refiere con el control nervioso? ¿Sí? No te olvides que aquí está primero el plexo de Auerbach. Entonces, el sistema nervioso, ¿qué? Entérico. Ahí está, es uno de los principales. Aquí va a manejar la parte sensitiva y motora, que es intrínseca. Pero además está controlado por los reflejos nerviosos. Un reflejo nervioso interesante es, por ejemplo, el gastrocólico. Entonces, si yo dibujo aquí al estómago, escúchame bien, ¿sí? Cuando el paciente come, es por eso que también les he dicho ¿qué es lo que pasa con los animalitos? Ni bien comen. Cuando comen los animalitos, casi todos los animales defecan, y eso es normal, y nosotros deberíamos hacer lo mismo, y eso es salud, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces? Resulta que si eso fuera normal, ¿y qué pasa en nosotros? Cuando el estómago está lleno de alimento, se desencadena un reflejo que se llama gastrocólico. ¿Qué quiere decir? Empieza en el estómago, ya hace sinapsis con el ganglio prevertebral simpático y le manda una señal al colon para que se mueva y se vacíe, porque está entrando alimento. ¿Ya? Hay otros reflejos que son el duodenocólico o el enterocólico, que es el mismo, ¿sí? Empieza en el duodeno o en el intestino delgado y termina también en el colon. Entonces hay varios reflejos que van a estimular el movimiento del intestino grueso. Todo esto es importante, les vuelvo a decir, en las enfermedades, en el history que hemos hablado, ¿se acuerdan de que tenía un estudiante? Todos estos elementos son alterados, especialmente del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y por lógica, a través de ellos se conecta todo el tubo digestivo. Ahora, ¿qué pasa con el control hormonal? Lo mismo. Aquí vamos a hablar de la motilina, aquí vamos a hablar de la acetilcolina, vamos a hablar de algunas otras hormonas que van a promover el peristaltismo, ¿sí? Y está, por ejemplo, algo tiene que ver la gastrina, algo tiene que ver todas estas hormonas que promueven el movimiento peristáltico, ¿sí? Entonces, igual que otras partes, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Es que el intestino grueso se mueve por reflejos nerviosos y reflejos hormonales. Una cosa importante quizás a destacar del colon, ¿sí? ¿Qué más? Cuando por alguna razón, siempre, no es por alguna razón, cuando se llena el recto primero, y después esto va distendiendo las paredes del intestino, en este caso del recto primero, porque esto se puede almacenar más arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los elementos que están relacionados con la defecación? ¿Sí? Resulta que la defecación primero es un reflejo intrínseco débil, así se llama, ¿ya? Entonces aquí voy a poner la defecación. Bien, entonces el reflejo de la defecación, en primer lugar, es un reflejo intrínseco débil. ¿Qué es intrínseco? Intrínseco débil, ¿sí? Al principio el reflejo de la defecación es débil, quizás hasta inconsciente, ¿ya? Se está llenando el recto, se está empezando a distender y a acumular las heces fecales en esta parte terminal. Pero ¿qué pasa? Este reflejo que es intrínseco, ¿ya? Se inicia primero en lo que es el plexo de Auerbach.
Y el plexo de Auerbach es el que empieza a estimularse, pues como es motor, se estimula también por la distensión. ¿Qué pasa con los otros elementos? ¿Sí? Este oblícuo, ¿ya? Primero va a viajar a lo que es la parte de los nervios sacros, ¿ya? En este caso, el parasimpático. Entonces, lo primero que va a hacer estos reflejos de distensión, viajar a los nervios sacros, viaja a los nervios sacros. Y a medida que este se va distendiendo más, va habiendo más peristaltismo. O sea, te empieza a aparecer las ganas de defecar. Nuevamente te digo, ¿sí? El reflejo de la defecación al principio es débil, pero poco a poco con la distensión de las paredes, ¿qué pasa? ¿Sí? Los nervios parasimpáticos sacros se van estimulando y a medida que se va llenando y distendiendo, ese estímulo es más y más y empieza a haber movimientos peristálticos que ya te da ganas de defecar, ¿ya? Entonces, en ese punto, este reflejo de la defecación ya no es intrínseco, se vuelve ¿qué? Consciente. ¿Qué significa? Tengo ganas de defecar. Tengo ganas de defecar. Ojo, no estoy defecando. Por ejemplo, ahorita, no sé, tengo ganas de defecar. Pero en este caso, este es reflejo consciente, ¿sí? Con las ganas de defecar, entre comillas, con las ganas de defecar, puede ser inhibido. Porque nuestro sistema nervioso se inhibe. No te vas a ir a defecar en cualquier parte. Tienes que buscar el baño, o tienes que esperar el momento, llegar a tu casa. Entonces, ahí se vuelve consciente, ¿sí? Cuando todos estos, antes de que me olvide, estos nervios parasimpáticos, no te olvides que si aquí yo lo dibujo, porque voy a dibujar esto, ¿ya? Ahí está. Voy a dibujar aquí la médula, ahí está la médula, y estas son las terminaciones sacras, y aquí lo que voy a dibujar es la corteza cerebral, ¿ojo? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos reflejos van hacia los nervios sacros y también vuelven. Así es, van de ida y de vuelta, o sea, cosa de que poco a poco se van reforzando y aumentando el peristaltismo aquí. Esas ganas de vaciar el intestino, ¿sí? Y cuando yo tengo ya ganas conscientes de defecar, este reflejo va a las terminaciones sacras, ¿sí? Viajan por la médula y llegan a la corteza, porque la corteza maneja todo lo voluntario. Una vez que llega a la corteza, este vuelve por la misma médula, por las terminaciones sacras y estimula a la relajación del esfínter anal externo. Pregunta para ustedes, ¿cómo está formado el esfínter anal externo? Si yo lo dibujo al esfínter anal, ¿ya? El esfínter anal tiene dos partes, es pregunta de examen, así es. Tiene el esfínter anal externo y el esfínter anal interno, que es involuntario, ¿sí? No están así lejos, cuidado que creas que están lejos, están quizás separados por algunos milímetros. Pero, por ejemplo, este esfínter externo, que es este el que hablo, es de músculo ¿qué? ¿Qué músculo es? Estriado, tiene que ser voluntario. Yo voluntariamente debo relajar para que defeque, ¿sí? En cambio, este otro no, es involuntario y en realidad ese responde al sistema nervioso entérico y al parasimpático. Entonces, ¿qué pasa? Que este esfínter formado por ¿qué músculos forman el esfínter anal externo? Muchos de ustedes han debido pasar de lejos o de rápidos, o quizás, no sé, no les han dado, pero esto es importante, ¿ya? ¿Qué músculos forman este esfínter? ¿Qué músculos? En serio, da pena cómo están pasando, pero los músculos, ya, está bien, te acepto, los músculos del piso pélvico o del diafragma pélvico, bien dicho, que contestes así, estoy feliz, ¿ya? Pero que no sepas qué es, eso sí es, eso es grave. Que no sepas qué es, eso sí es grave. ¿Ya? Así que esos son los músculos del piso pélvico. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir qué músculos serían de este piso pélvico? ¿Qué es? Sin miedo, es que tienen derecho a equivocarse. El isquio cavernoso, el isquio glutiano, todos esos músculos que van a estar formando este piso pélvico. Y es muy importante, muy importante. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en pacientes? Alguna vez me han preguntado, ¿qué pasa en pacientes que tienen sección medular?
porque sabes que por ahí viaja la señal para defecar. Pueden pasar dos cosas, ¿ya? O el paciente pierde el control del esfínter, ¿sí? O el paciente hace que el esfínter esté todo el tiempo contraído. O sea, mira, no es tan simple esto, ¿sí? Imagínate que cuando uno, no te olvides que el reflejo de la defecación viaja por la mente y va hasta la corteza, hasta que es consciente. Entonces, cuando un paciente tiene sección medular, lo más frecuente es que pierda el reflejo de la defecación. No va a sentir que esto esté lleno. No va a sentir, porque van y vienen las señales, ya te he dicho, es como una especie de comunicación que tienen, ¿ya? Y lógico, o sea, se van haciendo conscientes a medida que se van descendiendo. Pero ¿qué pasa cuando hay sección medular? Esta situación desaparece, o el paciente ya no tiene el reflejo de la defecación y que se va llenando esto sin que haya esa sensación de que yo quiero vaciar mi ano o mi recto, pero no será el recto, ¿ya? O si no, la otra, que puede perder el control de los esfínteres, y el esfínter está totalmente relajado, ¿ya? Entonces ahí están las situaciones importantes desde el punto de vista de las lesiones del miembro, ¿sí? Si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. Hasta aquí es el capítulo 60. Hasta aquí es el capítulo 60. Si hay preguntas, me dicen. Y 35. Secreciones. Gastrointestinales. Este capítulo me parece fascinante. ¿Ya? ¿Para qué? Porque aquí vas a entender un poquito las gastritis, vas a entender las diarreas, un poquito, porque donde vas a entender eso que es patología y fisiopatología. ¿Ya? Entonces vamos a hacer primero una introducción y vamos a hablar de algunos elementos que son antes importantes de hablar de todas las secreciones, ¿sí? De lo que son las secreciones gastrointestinales, en realidad, ¿sí? Primero te tengo que decir que el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, ¿sí? Maneja alrededor de unos 7, son números, pero no es matemático. Te vuelvo a decir, te van a preguntar, esto es importante, pero alrededor de unos 7 litros de secreciones, alrededor, más o menos, 7 litros de secreciones. Ahorita vamos a ver cuáles son. Todo esto es importante, ¿sí? De estos 7 litros, aumentarle 2 litros de lo que tú consumes de agua, o sea, ese es el ingreso de agua. Entonces, podríamos decir que el tubo digestivo maneja alrededor de 9 litros de líquidos por día en condiciones de reposo controladas y normales. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cuánto perdemos de agua por las heces fecales? Hemos llevado en los capítulos 24, 25, ¿ya? ¿Cuánto es la pérdida de agua por heces fecales? Más o menos unos 100 ml. No te olvides de esto. Te vuelvo a decir, cuando hagas técnica quirúrgica, cuando estés en el internado, ¿sí? No me creen, pero como les digo, tienen que poner empeño. El que no tiene esas ganas de ser médico va a ser cualquier médico más, uno más del montón. Pero ese que va a realmente ser de corazón, con pasión y con todo, bueno, le va a tener que gustar esto. Y segundo, te van a preguntar, ¿va a venir a tu consulta? Bueno, no tu consulta, pues vas a estar en el hospital haciendo el derrote y te va a llegar un paciente deshidratado, niño, o un paciente quemado, o un paciente, no sé, pero con algún tipo de deshidratación, con diarrea, lo que sea. ¿Qué te van a decir? Calcule sus ingresos. Y al día siguiente, en el pase de guardia, te va a decir cuánto es sus egresos. Si no, ahora lógico, probablemente tú no le digas bien los egresos, ha orinado tanto, ha defecado tanto, y ahí te van a ver, ¿y cuánto es las pérdidas diarias normales? ¿Cuánto debería este paciente orinar? ¿Y por qué orinaba así? ¿Cuánto debería defecar? ¿Y por qué no hay defecación? ¿O por qué hay tanto? Sigue perdiendo. ¿Cuánto tienes que reponer? Tienes que saber primero lo normal, ¿sí? Entonces, 9 litros, ¿sí? Es lo que maneja tu tubo digestivo. Y por heces fecales manejas unos 100 ml, si es que defecas una vez al día. Luego, ya, incluso si defecas 100 ml. Entonces, podríamos decir que casi el 99% de todas las secreciones de nuestro tubo digestivo se vuelven a ¿qué? A reabsorber, sí o sí. Entonces, nuestro tubo digestivo, lo primero que tienes que entender es de las secreciones, que todas las secreciones que maneja el tubo digestivo, incluyendo lo que consumimos, se reabsorben. ¿Sí? Aunque hay un capítulo especial, es el capítulo 66 para esto, ¿sí? Pero ya tienes que entender. Ahora, ¿cuáles son esas secreciones? Porque debo hablar de las secreciones. Las secreciones del tubo digestivo, en realidad,
podríamos decir son enzimas, ¿sí? Y podríamos decir que es moco, pero también yo le podría poner agua. Porque es importante eso. Es importante, ¿sí? Entonces, hay enzimas, hay moco y hay agua. Ojo que esta es una introducción. Tu libro te hace un enfoque, pero como que por lógica deberías entender esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es cada uno y el propósito de cada uno? Por ejemplo, las enzimas son las principales proteínas. No te olvides que estas se liberan a la luz del intestino, ¿ya? O a la luz del tubo digestivo. Son proteínas que lo que hacen por hidrólisis, que ya vamos a ver en el siguiente capítulo, hidrólisis, ¿sí? Van a fragmentar, digerir o fragmentar los alimentos a moléculas más absorbibles. ¿Qué pasa con las enzimas? Pues hay todo un grupo de enzimas que vamos a ver que son enzimas que son desde enzimas que van a degradar a los carbohidratos, enzimas que van a degradar a los lípidos, enzimas que van a degradar a las grasas. ¿Ya? Y todas ellas degradan por un mecanismo bioquímico que se llama hidrólisis. Supongo que esto en bioquímica lleva. Supongo, tendrían que entender. Les voy a mostrar. De todo esto también tengo el software. Hemos visto respiratorio, ¿correcto? No. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar gastro. Y todo esto que están viendo es como si Gaito se hubiera pasado en el software o al revés, porque te dice lo mismo. ¿Sí? Pero con figuritas, con todas esas imágenes que se mueven y todo eso. Bien. Ahora, necesito hablar del moco. El moco, yo creo que es uno de los elementos más importantes que tienen los seres vivos, todos los seres vivos, aquí incluyendo los peces. Por ejemplo, el moco ya tiene un mecanismo protector, ¿sí? Dos, el moco tiene un mecanismo lubricante, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las funciones del moco? Una vez estaba en un examen de grado, sinceramente, el chico ya estaba en sexto año, estaba para su título. Lógico, hay, como les digo, hay médicos y médicos en este país, cualquier presidente, la verdad, y por azar del destino, llegan y solo le preguntaba, era un señor que tenía gastritis o algo así, y se habla en la gastritis del moco, de la calidad del moco. ¿Cuántos tipos de moco hay? Esas cosas. De hecho, hay dos tipos de moco. Hay un moco que es insoluble, esto es en tu libro, por si acaso, cuidado que creas que es de clínica, y moco soluble. Estos sí, los dos tipos de moco. Y le pregunté, lo único que le dije es, dime las funciones del moco. Nada más. Me creían que no ha podido responder más que una función de las que les voy a decir. Entonces, es protector, lubricante. 3, es impermeable. El moco tiene una actividad inmunológica, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Es adhesivo. No se olviden que el moco es adhesivo, tiene un mecanismo de adhesión. O sea, todo esto es vital para la defensa. ¿Por qué creen que los peces no se pueden agarrar así nomás en el agua? ¿Sí? Gracias al moco que tiene. Es un mecanismo de defensa. Si no, tendrías que agarrar con las manos los peces y punto. El organismo y los animales tienen varios mecanismos de defensa que van a hacer que precisamente pues no sean fáciles ni presas de bacterias ni nada. ¿Ya? Incluso el moco hace que ellos se protejan de las mismas bacterias del agua. ¿Sí? El moco, por ejemplo, nos protege en el estómago del Helicobacter pylori y va a tener la calidad del moco. La calidad del moco. Entonces, ¿cuántas funciones aquí te he puesto del moco? Es protector, protege la mucosa. En este caso, todas las mucosas hasta de tus ojitos. El moco de las lágrimas, el moco de todos los agujeritos que tienes, hay moco. ¿Ya? Y esos son los que te protegen. Te protegen de la erosión de la mucosa y todo eso. ¿Qué pasa con la lubricación? Lubrica. Ayuda a que se deslice fácilmente, en este caso el alimento, el bolo alimenticio. ¿Sí? Impermeable, así nomás no pasan las bacterias en moco. ¿Sí? En lo que están pasando se pegan, porque se van a pegar y se van a trancar en el moco. Es como quedarse en una tierra movediza, que no es tierra movediza, pero se quedan ahí y no pueden avanzar más las bacterias. ¿Ya? Y en la parte inmunológica, ¿qué se les viene a su cabeza? Pregunta. En la parte inmunológica, ¿qué me podrían decir? En serio, fuera de broma, pónganle empeño. Por eso, yo siempre les digo, cuando mi hijo mayor quería hacer este chispoteo, estudiar medicina, yo le dije, lo conocí.
Pero no es malo, es inteligente el hombre. No estudies medicina. Aunque quieras, una cosa es que te guste, si no lo hagas. ¿Y por qué? Porque en realidad tienes que poner mucho en estas cosas. Y está en mucho detalle. Hasta hablar del moco, ¿qué miércoles del moco no es? Hasta a la vez medio aberrante. Te digo, esto tienes que saber muy bien, te vuelvo a decir, en gastritis, en muchas enfermedades inmunológicas, el moco es el que se altera. Y es por eso que el paciente se enferma. Solo por la alteración del moco, ¿ya? La calidad del moco. Inmunológico, ¿qué se les viene a su cabeza? La inmunoglobulina. ¿La inmunoglobulina qué? No te olvides, el moco tiene un vital elemento que es la inmunoglobulina en todos sus agujeritos, te vuelvo a decir, de tus narices, de tu tubo digestivo, en todas partes, de tus genitales, en todo. Y este elemento es importante. Les vuelvo a decir, estudien, sean preparados. Este mundo no quiere más de mediocres. No necesitamos más de ellos. Necesitamos gente bien preparada. Me pueden decir, no sé, es imprescindible, porque va a ser imprescindible para que en el futuro te busques trabajo, te reconozcan, te digan, no, yo quiero que venga esa doctora conmigo a trabajar, yo quiero que venga él, que me ayude, que entre a mi clínica, o lo que sea. Así va a ser, ¿sí? O no, yo quiero que él me opere porque es un buen cirujano, yo quiero que él me vea porque le han visto a mi mamá o a mi tía y le han hecho un buen diagnóstico y además me gusta su forma de ver al paciente. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas. Entonces, necesito que sepan estas cosas. Mira, ¿cuántas funciones? Si me estoy olvidando de algunas, si alguien me dice algo, me dice, o sea, le aumentamos, pero creo que son las 5 funciones. Creo que hay una más, no me acuerdo. ¿Sí? Ahora, pregunta para ustedes, ¿cuál es la proteína del moco? ¿Qué se llama la proteína del moco? Mucina. ¿Ya? En realidad, el moco es agua y mucina. Es agua y mucina. ¿Ya? La mucina es, como les digo, es una proteína genial, entonces es lo más interesante que hay en la naturaleza. ¿Sí? Incluso hay plantas que pueden secretar algo similar a eso, por ejemplo el aloe vera. ¿Sí? Muchos deben conocer el aloe vera, parece que fuera irrelevante. ¿Sí? El aloe vera en el estómago, por ejemplo, forma una capa protectora. Y esa capa protectora, no por nada los que tienen gastritis u otras enfermedades, pues hacen sus tratamientos. Lógico, hay que pues, tomar en cuenta algunos detallitos más. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, sigo hablando del moco, si te das cuenta, moco más moco, sí tienes que saber, te vuelvo a decir, vas a utilizar esto en la parte clínica, vas a tener que, porque el mecanismo fisiopatológico del Helicobacter pylori es que va a poder, este Helicobacter, se me deja la palabra, pero va a poder perforar esta barrera de moco que tiene el estómago, porque es una barrera. ¿Sí? ¿Quieres que te diga una cosa? El grosor del moco en el estómago, ¿sí? Escúchame bien, en un estómago normal, no como ustedes, porque están estresados y lo que sea, ¿sí? Lo puedes ver con el endoscopio y es hasta de 1 centímetro de grosor. Algunos dicen que es más, o sea, se ve blanco. ¿Y qué moco? Este moco que es insoluble. Porque el moco soluble forma el bolo alimenticio. Ese es el que va a formar, se va a mezclar. Entonces ese moco insoluble es el que está protegiendo las paredes de los órganos. Así de simple. Es importante, es interesante. Otro elemento importante aquí, quieres que te diga una cosa, y esto lo debes saber, debo darte porque es fisiología. El moco tiene una calidad. No todos los mocos es de la misma calidad. ¿Sí? Algunos de ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en realidad podríamos decir que no les afecta tomar, no tienen gastritis, no tienen nada, comen lo que sea, no nada, y al final viven una vida medio normalita, tranquila en la parte digestiva? Porque es su calidad de moco. ¿Qué le afecta al moco en su calidad? Primero, el sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está bajo, tu moco decae en su calidad. El espesor del moco, el grosor y todas esas cosas. Segundo, si todo el tiempo, ahora, ¿cuándo baja el sistema inmunológico? Cuando el paciente está sometido a estrés. Ojo, es estrés emocional. Aquí es estrés emocional. Aquí está, por ejemplo, el estrés que hablamos de la depresión, de la ansiedad, de todo ello. El estrés, y esto es emocional, está relacionado con el cortisol. El exceso de cortisol. Y también
esto está relacionado, si hablamos desde el punto de vista médico, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que alguna vez han tomado corticoide o tienen como tratamiento corticoide? Por ejemplo, cuando hay fiebre reumática, artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, o incluso cuando tienen que hacer un tratamiento antialérgico, les damos corticoide. O cuando han tenido un problema articular, no sé, o alguna cosa. Entonces, ¿qué le doy? ¿Le doy qué? Corticoides. ¿Saben qué hacen los corticoides en los pacientes? Son súper buenos, son geniales, pero tienen sus peros. ¿Ya? Uno de ellos es que si utilizamos a largo plazo pueden producir cáncer. Pueden, he dicho, no te produce, ya a largo plazo, no es en todos. Y segundo, pues disminuye la calidad del moco. Y estos, cuando yo te doy mucho corticoide, mi paciente puede tener ¿qué? Gastritis. Así de simple. Ya van a ver, porque afecta la calidad del moco. Para que se produzca un buen moco, ¿cuál es el aliado del moco? Son las prostaglandinas. ¿Se acuerdan qué son las prostaglandinas? ¿Qué me pueden decir que son las prostaglandinas? ¿Qué son las prostaglandinas? ¡Qué grave! Mediadores de la inflamación. ¿Ya? Entonces, las prostaglandinas las I van a mejorar la calidad del moco. Pero ¿qué pasa cuando estas prostaglandinas están bajas? Pues en realidad estas no van a producir un buen moco. Y es en todas partes, no solo en el intestino. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decir del moco y algunos detalles más? Creo que más nada. Y vamos a hablar un poquito de que en el tubo digestivo sí se produce agua, ya sea mezclado con estas sustancias o a veces agua pura, pero es en el intestino. Pero esa es agua para mezclar por mecanismo de sección para nuevamente ser absorbida. Bien, vamos a hablar de las glándulas. ¿Sí? El libro no enfoca mucho así. Por lógica lo hace, pero cree que tú ya sabes esto. Y como sé que no sabes, ya ese es el detalle, tengo que dar. ¿Sí? Es como si hubieran aparecido aquí el segundo año de la nada. Y eso no está bien. ¿Sí? No está bien en serio. ¿Qué estarán pensando? Así es, ¿qué estarán pensando? Bien, entonces, vámonos a hablar de las glándulas. ¿Cuántos tipos de glándulas conocen? Histología. Glándulas en general de todo el tubo digestivo. Primero, hay unas glándulas que son las glándulas unicelulares. ¿Cuáles son estas glándulas unicelulares? ¿Qué se llaman estas? Las células caliciformes. ¿Ya? Las células caliciformes son las células unicelulares, las glándulas unicelulares. ¿Qué producen? En realidad producen ¿qué? Moco. Eso es lo primero. ¿Sí? Ya te voy a decir por qué estoy yendo así a enfocar esto y tienes que saber. ¿Qué otros tipos de glándulas hay? Hay glándulas simples, hay glándulas complejas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Glándulas simples, ¿sí? Estas solo tienen un conducto de secreción, pero tienen un solo tipo de células, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, que van a producir algún tipo de enzima en especial. Ahorita se me ha ido la idea de cuál de las enzimas, aunque vamos a hablar después. O glándulas compuestas o complejas, que tienen varios tipos de células y producen al mismo tiempo varias sustancias en un solo conducto. ¿Sí? Hay varios tipos de glándulas. Entonces, las glándulas son, en realidad, hay varias clasificaciones también. Yo les voy a poner así, en primer lugar. ¿Sí? Y esta es la clasificación quizás más práctica que podríamos poner. Unicelulares, las simples y las complejas o compuestas. ¿Sí? Porque tienen varios tipos de células. Ahora, importancia de hablar de las glándulas. ¿Ya? La importancia radica en lo siguiente. Mira, ¿qué es importancia clínica? Imagínate un paciente que tenga insuficiencia respiratoria, ¿ya? O un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, o un paciente que tenga cualquier tipo de hipoxia, o sea, que experimente cualquier tipo de hipoxia. ¿Qué significa hipoxia para ustedes? Pregunta. ¿Qué significa? Que el paciente tiene baja cantidad de ¿qué? De oxígeno. ¿Dónde? En su sangre. Eso primero. Ahora, pregunta para ustedes. Si un paciente tuviera esas enfermedades, todo su cuerpo está bajo hipoxia, ¿o no? Cerebro, músculo. Si fuera cerebro, ¿qué va a pasar con el paciente que tiene hipoxia? ¿Qué? No le lleves a la izquierda, pero va a tener mareos, va a tener dolor de cabeza. Es que si no piensas ya, no, razonas, estamos perdidos. Pues decirme, pero yo pensaba eso, porque no lo has dicho. Y ya tiene que tu cerebro y tu lengua hablar.
¿sí? Entonces, mareos, dolor de cabeza, decaimiento, somnolencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el músculo? Falta de fuerzas, o sea, todas esas cosas. ¿Qué pasa con las glándulas? ¿Ya? Y nos vamos a dirigir a las glándulas gastrointestinales. Las glándulas que están mal irrigadas, mal oxigenadas, no secretan correctamente lo que deberían secretar, ya sea moco o enzimas y lo que sea. ¿Qué pasa con mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene hipoxia? ¿Ya? Va a comer a una invitación, le dan un poquito pequeñito, cualquier cosa, no sé cuál, lo que se invita, un chanchito, lo que sea, lo que sea. ¿Qué pasa? Ay, ese chancho me ha hecho daño. Oh, tomo leche, me hace daño. Todo le hace daño. ¿Por qué le va a hacer daño todo? ¿Ya? Porque en realidad le va a hacer daño todo porque no tiene las suficientes secreciones y buenas secreciones para producir el proceso digestivo. Y esto sin olvidarnos de que un tejido digestivo mal irrigado tampoco tiene un buen perismo. Entonces todo eso se suma. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a pasar este paciente? Todo el tiempo va a estar con gastritis, porque al final no secreta ese moco que debería protegerle, no secreta, y si secreta el poco ácido clorhídrico que secreta, le irrita el estómago porque no hay ese mecanismo protector. Más abajo no hace buena digestión, o sea, todo un show, ¿ya? Y todos esos elementos se resumen en que las glándulas necesitan una buena irrigación. Entonces, hay un detalle que de aquí se resume o se deduce, ¿sí? Cuando el paciente está en el periodo prandial o postprandial inmediato, ¿qué sería el periodo prandial? Ojo, necesito explicarles esto. ¿Ya? Los que han revisado el libro de preguntas de Gaito, ¿sí? Si es que tienen la oportunidad de hacerlo, espero que lo hagas, ¿sí? Habla de todas estas cosas. Y es como si en el libro no están mucho estos detalles. Habla, pero no te explica qué es, cuánto es, y después te viene la pregunta de supetón, ¿sí? Yo quisiera hacer de ese libro el examen, así de simple, y a ver, probar si pueden recordar, incluso esos casos clínicos son geniales. ¿Sí? Una vez incluso en el otro lado que dice, pero no me dejan, porque dice que son preguntas muy difíciles. Pero si son del libro, son fisio, ¿qué van a ser muy difíciles? ¿Sí? Entonces, prandial y postprandial. Periodo prandial es cuando estás comiendo, el momento que estás comiendo. Y el postprandial inmediato es entre los 30 minutos a una horita después de comer, 60 minutos. Esto depende de los libros. Algunos dicen el postprandial inmediato solo es 30 minutos después. ¿Ya? Otros dicen hasta 60 minutos. Son números, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Y es matemático. Pero hay un periodo postprandial tardío. Incluso hay mediato y tardío. Postprandial tardío. ¿Sí? El tardío ya es pasado la hora. Claro, después de comer pasado una hora ya es tardío. Ya está en pleno proceso de digestión, ya está incluso en el intestino el contenido. Entonces, cuando tienen una alta función estas glándulas, justo en el periodo prandial y postprandial inmediato. ¿Ya? De aquí viene incluso por qué debes tomar los antiácidos después de media hora después de comer. ¿Sí? O hasta una hora. Mira, por eso te lo he puesto eso. ¿Sí? O por qué debes tomar el omeprazol en ayunas. Porque debes tomar en ayunas. No puedes tomar cuando el paciente está comiendo. Muchos, a veces el médico, no sé si no se hacen entender o no saben los médicos, esa es la verdad, y recetan medicamentos sin saber cuáles son los efectos, cómo deben tomar y todas esas cosas. Y pues ahí viene el fracaso en la terapéutica. Y dicen, ese médico me ha dado, pero no me ha funcionado. Entonces dejan de creer en el médico o creen que yendo a un médico de una super clínica y todo, que va a pagar mucho, pues le va a tratar mejor, sabiendo que hay un detalle. ¿Cómo se puede? Ya, cortarlo. Así. Ahora, dejamos así, no tenemos, quédate así, no hagan nada, pues no quiero que se hagan nada. Bien, ¿estamos? Bien. Ahora, entonces, las glándulas van a recibir una buena irrigación en estos periodos. Todas las glándulas, esas que les he dicho. ¿Sí?
Y esa irrigación está manejada principalmente por la acetilcolina. La acetilcolina en los vasos gastrointestinales produce vasodilatación. Entonces, ¿qué hace no te olvides que no solo es esto, por si acaso, cuidado que creas que la acetilcolina es el elemento más importante. Aquí, por ejemplo, es el óxido nítrico también. El óxido nítrico. ¿Sí? Este óxido nítrico, ¿sí?, promueve la vasodilatación de los vasos más la acetilcolina y mejora la irrigación de las glándulas y mejora su secreción de moco, de enzimas y de todo esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo que decirles aquí? Es importante entender de que las glándulas tienen en realidad, no son periodos, ahorita le voy a poner el nombre por otro cemento, ¿ya? Pero en realidad las glándulas, ¿sí?, tienen fases de secreción. Entonces voy a ir a eso, ¿sí?, y otros elementos más que me interesan ahorita a destacar. Entonces, toda la secreción glandular en el tubo digestivo, toda la secreción glandular tiene tres fases de secreción. Cualquier secreción glandular, incluso la secreción glandular en la boca, pero el libro no lo destaca mucho. Las tres fases de secreción glandular son cefálica, gástrica, encefálica, gástrica e intestinal. Estas son las tres fases de secreción en todas las glándulas del tubo digestivo. Eso primero, ¿ya? Ahora, otro elemento que quizás me estoy olvidando tomar en cuenta, si bien la acetilcolina estimula las secreciones, porque esas glándulas están bien irrigadas, ¿qué pasa con la adrenalina y la noradrenalina? Estos son del sistema nervioso, ¿qué? ¿De qué sistema nervioso es? Simpático. Entonces, estas glándulas del sistema nervioso simpático, estos neurotransmisores del sistema nervioso simpático, ¿qué van a hacer con la secreción glandular? En general, estas inhiben la secreción glandular, Estas van a inhibir la secreción glandular, ¿sí? En cambio, la acetilcolina, especialmente la acetilcolina, va a estimular la secreción glandular, estimula la secreción glandular, ya estimula, eso primero. Pero hay un detalle, ¿sí? Hay un detalle importante, pregunta de examen también, ¿sí? El simpático inhibe las secreciones glandulares cuando la descarga simpática, ¿sí?, es masiva, le vamos a poner masiva. Ahora, una pregunta, alguien se puede preguntar, ¿y cuándo es una descarga simpática masiva? Por ejemplo, una descarga simpática masiva se da cuando tú haces ejercicio. En el ejercicio se produce gran cantidad de ¿qué? De adrenalina y noradrenalina. Eso es descarga simpática masiva, ¿sí? Cuando tú luchas por tu vida o escapas, estás escapando, estás luchando, estás, en peligro de vida, eso es descarga simpática masiva y es adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Es lógico que tú te has debido dar cuenta. ¿Por qué haces ejercicio? No solo porque te deshidratas, tu boca se seca, sino porque hay mecanismos que van a evitar la pérdida de agua. Ya, por otras partes, y se va a limitar quizás a la sudoración, pero la sudoración también tiene varios mecanismos que vamos a ver en lo que es control de la temperatura. ¿Ya? Ahora, hasta aquí está entendido. Entonces, uno estimula, el otro ¿qué? Inhibe, pero no es cierto, porque aquí viene pero. Por eso que la parte médica tiene ese detalle, la biología. El simpático, cuando tiene descargas aisladas, ¿a qué le denominarían descarga aislada? ¿Cómo lo interpretan como descarga aislada? ¿Cómo lo toman como descarga aislada? ¿Sí? Pequeñas descargas. Por ejemplo, yo te digo hoy día, saquen una hoja de papel, voy a tomar examen. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ese rato, se te va, ¿sí o no? Y se activa esa sensación de que ¿qué ha pasado? No hemos hecho nada, y no estoy preparado para el examen. Te entra ese estrés pequeñito, ¿sí?
Esa descarga, o si no, cuando tienes que, no sé, tienes que hacer un examen de recuperación, lo que sea, ¿sí? Y de eso depende que pases la materia y el curso, ¿sí? Estás nervioso, no es como cuando estás con el ejercicio, pero estás nervioso, hay descarga de adrenalina, hay descarga de cortisol. Esas pequeñas descargas aisladas, ¿qué te producen? Diarrea. ¿A cuántos han ido al baño por eso? ¿Ya? Porque estimula ¿qué? El peristaltismo también. O si no te pasa, o si no te produce ¿qué? Te produce gastritis, porque estimula la producción de ácido clorhídrico. O si no, te produce ¿qué? Secreciones, y ahí está la gastritis y todo eso. ¿Sí? Muchos detalles. Entonces, la descarga simpática aislada puede producir estimulación, pero en realidad el simpático inhibe, pero también puede estimular en pequeñas cantidades. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Me dicen. Bien, vamos. Bien, empezaremos con la primera secreción. ¿Ya? Y la primera secreción es la saliva. Cuando hablo de la saliva, en primer lugar, puedo decirte que se secreta alrededor de unos 1000 ml por día. Ojo, son números. Cuidado que creas que son exactos. Puede ser 1100. Algunos libros te dicen un poquito más, un poquito menos. No hay ningún problema. Pero la secreción salival es más o menos eso. Cuando estamos durmiendo, la secreción basal de saliva más o menos llega a algunas décimas por minuto. O sea, ¿qué quiere decir? La secreción de saliva es de 0,1 a 0,2 ml por minuto. ¿Por qué te doy esto? Porque hay muchas personas que pueden tener alguna otra situación de una alteración en la secreción. Cialorrea, muchas otras cosas más. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes que tienen reflujo? Incluso en niños. O los niños que tienen algunos parásitos como, bueno, puede ser de ascaris y todo, que a veces producen algunas situaciones. A veces hacen una producción de saliva más de lo normal. Y eso no es correcto. Ya, van a ver eso un poco después en patologías. ¿Ya? Y cuando estás comiendo, mira cuánto se produce de saliva, 4 ml por minuto. Esta es mira, de lo que estás, lo mínimo de saliva que se produce, cuando comes se produce 4 ml de saliva por minuto, más o menos. ¿Sí? La saliva, en realidad, el principal componente de la saliva es el agua. Sí, simple y llanamente es el agua. El libro no lo gusta así, lo toma, pero no, te dice siempre, el principal componente de la saliva es agua. Y de aquí tiene componentes orgánicos, así le vamos a poner, y componentes inorgánicos. ¿Por qué te doy esto? Porque en su libro de preguntas te pregunta así y no te explica bien estas cosas. Tiene componentes orgánicos y también tiene componentes inorgánicos. Dentro de lo que es la parte orgánica, por ejemplo, ¿sí? Necesito que entiendas que tiene dos elementos en la parte orgánica. Primero, moco, mira, moco, ya, la parte orgánica, y tiene unas glucoproteínas, ya, que ahorita, en este caso, estas glucoproteínas están relacionadas con lo que es la misma enzima, que va a tener la misma, en este caso, la saliva, ¿sí? ¿Qué más? La parte inorgánica, ¿sí? Está, como su nombre lo dice, es inorgánico, está compuesta de ¿qué? ¿Qué sería lo inorgánico? Los iones, ¿sí? Por eso que el paciente cuando tiene cialorrea, saliva mucho y esas cosas, ¿sí? Pues puede perder electrolitos, ¿sí? Los componentes inorgánicos son sodio, bicarbonato, cloro, ¿sí? Ojo con esto, sí estén unidos, ¿sí? Poco potasio, no tiene mucho, tiene potasio pero poquito. Pero hay que tomarlo en cuenta. Tiene cloro, sodio, bicarbonato, tiene un poco de potasio, ¿sí? Tiene un poco de potasio y además dentro de la parte inorgánica, pues podríamos decir que eso es lo más importante, muy poco potasio, pero tiene, ¿ya? Ahora, muchos de ustedes me van a decir, ya, importancia clínica.
Porque, ¿qué tiene que ver la saliva aparte de lo que son que el niño que tiene parásitos puede secretar, o sea, puede tener alguna alteración? ¿Ya? La otra es cuando muchos pacientes vienen con algunos envenenamientos. Muchas veces, no una ni dos, si he atendido unas 80 veces o más o 100, y he atendido, incluso he visto pacientes que se han suicidado por órganos fosforados, o sea, por raticidas, hacen cianorrea. ¿Sí? El órgano fosforado, ¿sí?, estimula a la producción de saliva y el paciente empieza a producir gran cantidad de saliva, ¿sí?, y gran cantidad de moco en la parte respiratoria y no produce poquito. ¿Sabes lo que es que la saliva salga en grandes cantidades? Es así, ¿ya? Cuando están intoxicados. Lógico, hay que recuperarlos rápidamente, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Y qué pierde el paciente cuando saliva mucho? ¿Sí? Sodio, bicarbonato y cloro. Si pierde bicarbonato, ¿qué tipo de alteración de pH va a ser? Acidosis. Una acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? Metabólica. Bueno, que no puede ser respiratoria, no hay aquí la parte respiratoria, por lógica, solo hay dos. Ojo, te estoy dando para tu examen. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí tienes esos elementos importantes a destacar. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decirte en lo que sería la saliva? ¿Sí? Cuando hablamos de la saliva, ¿sí? ¿Qué más? Espérenme un minutito. ¿Sí? La saliva está controlada por el centro de la salivación. Necesito hablar de esto con ustedes. Creo que no está en tu libro, pero se pregunta, por eso que necesito que sepan esto, en el centro de la salivación. ¿Dónde está este centro de la salivación? Cerca del núcleo del tracto solitario. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto. Al núcleo del tracto solitario llegan muchas señales aferentes cuando hemos hablado de los centros que controlan la presión, todas esas cosas, el núcleo del tracto solitario. Y estos centros salivales, ¿sí?, todos están en el tronco encefálico, protuberancia, generalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Este núcleo está relacionado con lo que es el séptimo par craneal. El séptimo par craneal, ¿sí? Lo voy a hacer en resumen, nada más. El séptimo par craneal, y de ahí ¿qué par es el séptimo par? ¿Qué se llama? Ya deberían saber, el facial. En serio, qué pena, ¿sí? O sea, muchos están aquí porque ni modo han caído del paracaidismo, ¿no? Pero bueno, ojalá que se les despierte su gusanito de ser mejores, ¿sí? El facial. Lo estoy haciendo en resumen, no puedo darles más porque esto deberían saber desde el punto de vista, en este caso de la parte anatómica. ¿Ya? Y todo esto, ya del séptimo par y todo eso, está también ayudado y acompañado de la inervación del noveno par. ¿Cuál es el noveno par? Ustedes es pedirles que me están pasando. El glosofaringeo. Muy bien. Los dos manejan la salivación, ¿sí? Los dos pares craneales. ¿Y qué van a hacer? Van a inervar por sus terminaciones nerviosas. Estoy haciendo resumen. Yo sé que esto es más complejo y esto lo tienen que ver en anatomía, pero van a inervar las glándulas parótidas que producen saliva, van a inervar las glándulas submaxilares, ¿ya?, y las glándulas sublinguales, que son las tres glándulas más importantes que van a producir saliva. ¿Sí? Entonces, ojo, no estoy haciendo detalle de la inervación, pero es así que quizás tendrías que explicar. Si alguien te pide detalle, vas a tener que estudiar más. Pero en realidad, casi todas ellas están relacionadas con eso, ¿no? Entonces, el séptimo par, por ejemplo, el séptimo par va a inervar estas dos, principalmente, aunque no es así matemático, ¿ya? Y el noveno la parte. Así es, el noveno la parte. ¿Sí? Vamos a ir ahora a hablar de cada una de estas glándulas que tienes que saber desde el punto de vista fisiológico. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decirles en unos segundos? Creo que está bien. Bien. Mi hermano tiene submaxilar.
La saliva, sí. Ahora, mira, tu libro, contrariamente le pone, el libro dice que contiene elevadas cantidades de potasio y bicarbonato, ¿sí? Sé que por fisiopatología y por todo, no he dicho que no tenga potasio, pero tiene más sodio, bicarbonato y cloro, tiene menos potasio, mejor ponerlo. No diga que tiene poquito, menos potasio, pero no sé hasta qué punto dice elevadas, pero sé que es esto así, ¿ya? Y estoy también basado en otros libros. Pero, si quieren, le quitamos eso y tiene todo eso, punto, ya está. ¿Ya? Para evitar que si tiene más, si tiene menos, tiene todo eso, por eso que hay alteraciones de todo eso, ¿sí? ¿Ya? Porque sí, nuestro libro también nos destaca eso. No te olvides que la salivación entonces está estimulada por lo que son las fibras parasimpáticas. O sea, esto es del parasimpático, por ejemplo, parasimpático, ¿sí? Ahora, ¿qué estimula la producción de saliva? ¿Ya? O sea, ¿cuándo tú empiezas a producir saliva? Uno, ¿sí? Primero, estímulos táctiles o táctiles en la boca. ¿Sí? ¿Qué estimula producir saliva? Estímulos gustativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que promueve la producción de saliva? Estímulos táctiles. ¿Qué significa táctil? El chicle. A veces no tiene sabor, sigue en tu boca, sigue habiendo saliva. ¿Ya? Estímulos gustativos. Ponle una gota de limón o cualquier cosa, se va a producir saliva, entre comillas, que tenga sabor, ¿ya? Por eso se llaman estímulos gustativos, ¿ya? Otras situaciones que pueden promover la producción de saliva, ¿sí? Pueden ser estímulos que en realidad son de pensamiento, ¿sí? No te olvides que cuando piensas en algo, o si no, piensas, primero pensamiento, ¿sí? Puedes secretar saliva en el pensamiento. No es mucho, pero el pensar en comida hace secretar saliva. ¿Ya? Otro, el olor, mejor diremos, el olor o el aroma, no siempre hablaremos de olor, pero el olor de la comida, porque más que todo, ¿hay diferencia entre olor y aroma? Hay. ¿Sí? No voy a ir a esa parte. Pero el olor de la comida, porque más sería el olor, pero algunas comidas son aromáticas, ¿sí? El olor o el aroma a comida, ¿sí? También produce secreción de saliva, por eso se te hace agua la boca al sentir la comida. Entonces, muchas situaciones hacen producir saliva, pero son en realidad situaciones que están en tu cabeza. Ya ahí está la parte táctil, la parte gustativa, la parte de pensamiento, la parte del olfato. ¿Sí? Todos ellos van a estimular, no mucho, pero van a promover, no mucho algunos, porque si la comida está en tu boca, sí produce mucha saliva. Pero cuando solo hay estos elementos, sí se produce. Con un chicle vas a producir, pero no como cuando hay comida. ¿Sí? Con el pensamiento vas a producir, no mucho. Con el olor o el aroma de la comida, no mucho. Pero cuando hay comida, ese es el que produce más estímulo de secreción de saliva. ¿Cuál es el componente orgánico e inorgánico de la saliva? Vamos a ir aquí. ¿Ya? Dejando de lado estos elementos, esto sí se pregunta en el examen, siempre se pregunta en preguntas de residencia médica, escúchame bien, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, dejando de lado al moco, escúchame bien, la glucoproteína que se produce es una alfa amilasa. Esta alfa amilasa es la famosa tialina, así se escribe, tialina, ¿sí? La tialina es una enzima que va a degradar a los carbohidratos, en realidad al almidón. Al almidón es el que degrada, ¿sí? No más, o sea, cuidado que te pongan en el examen que degrada todos los carbohidratos. No, solo degrada al almidón, nada más. Eso necesito que sepas. No degrada más, solo degrada al almidón. No puede degradar lactosa, sacarosa, o sea, disacáridos ni trisacáridos, solo al almidón, ¿sí? Y lo degrada a cadenas más cortas de carbohidratos. Después, hay una sustancia que también es orgánica y es el tiocianato. El moco y estas glucoproteínas son los orgánicos. Y aquí te lo voy a poner con verde, tiocianato. ¿Qué es el tiocianato? Pregunta, ¿sí? En realidad el tiocianato está en tu libro, es pregunta de examen y hasta se hace una relación con lo que pasa cuando nos lamemos las heridas.
¿ya? El tiocianato es una sustancia bactericida que tiene la saliva, ¿sí? Además, esta produce inmunoglobulina, ¿qué? O sea, en la saliva hay inmunoglobulina. Todo eso es orgánico. Amilasa, protealina o alfa-amilasa. Esta alfa-amilasa es similar a la alfa-amilasa pancreática, que siempre se va a destacar, pero en este caso de la saliva se llama tialina. El tiocianato es bactericida, ¿ya? Y la inmunoglobulina A es como tiene que haber en todas las secreciones. Ahora, esta sustancia bactericida, cuando te haces una herida, que tienes la capacidad de, digamos, no sé, hasta poderte, no sé, te cortas, ¿qué haces? Te lavas, ¿sí? O si no, hay un reflejo que es natural, que tienen los animales, los tenemos nosotros, ¿ya? Y no solo eso, cuando te golpeas, te tocas, te friccionas, ya vas a entender por qué te friccionas y por qué disminuye el dolor cuando te friccionas. O por qué otros dolores que son un poquito diferentes, otras situaciones táctiles pueden disminuir el dolor. Vamos a hablar de dolor neurofísico. Pero esta sustancia bactericida, muchos animales son más poderosos. Por ejemplo, de los perritos, de los gatitos, esos a veces se hacen heridas en la naturaleza o ahí en la calle y nunca van al pediatra casi. ¿A dónde? Al veterinario. Igual saben. Entonces, su saliva tiene sustancias bactericidas que limpian. Ya, la nuestra también, pero no es tan cierto así como para decir, wow, qué bruto, ¿no? Aparte hay bacterias, ¿sí? Y les voy a decir, la mordedura de humano es peor que la mordedura de un animal. Lógico que no tenga rabia, eso, digamos. Ya es peor por las bacterias que tiene. No se imaginan las bacterias que tiene el humano en su boca, que son muy diferentes a la de los animales, muy diferentes, ¿sí? Y en realidad las mordeduras de humano se infectan súper rápido. ¿Ya? He visto cada mordedura de humano que no tienen idea y que se infecta con pus, con todo. Así, eso es una locura, ¿sí? Y pues hay que tomar en cuenta eso. Aparte hay bacterias, ¿sí? Por eso decimos que cuando tú te besas con alguien es un intercambio amistoso de ¿qué? De bacterias. Eso es el intercambio amistoso de bacterias. Y no todos tenemos las mismas bacterias, ¿ya? No todos tenemos. Con eso, ¿sí? Bien, entonces ahí está la parte orgánica y la parte ¿qué? Inorgánica. Si hay alguna pregunta, me dicen por favor, hablando de la saliva. ¿Qué más tengo que decirles? Antes de que me olvide, los estímulos táctiles que les había dicho estos de aquí, no están, cuidado que crean, si alguien te pregunta dónde están, estos estímulos táctiles están en el paladar. ¿Dónde más? En la lengua. Les cuento que la lengua es uno de los elementos más desarrollados que hay de nuestro cuerpo, pero la proyección de nuestro cerebro es gigante. O sea, por eso que no sé si han visto la proyección de todas las partes de nuestro cuerpo en la corteza cerebral, que le llaman el núcleo. No sé si han visto en neuronatos, espero que hayan visto, pero tendrían que haberlo visto, supongo que han visto. ¿Sí? Entonces a la lengua se le da una gran parte de neuronas, porque la lengua es súper importante, mira, solo para comunicarte, para hacer muchas cosas. Entonces la lengua es el estímulo táctil en todo lo que es la mucosa bucal. Ahí está. Entonces en todas esas partes hay receptores táctiles que estimulan a ese centro de la salivación, que están en el tronco, en el núcleo del tracto solitario, en el tronco encefálico, que todos esos están realizados por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Bien, preguntas. ¿Hay preguntas? No hay. Bueno, seguimos. Podríamos decir, ya, que aquí les voy a decir unas cosas, ahí nomás. Mejor ahí no. Bien. ¿Qué? No, es que va a ser para complicar eso, no necesito eso. Eso lo voy a poner más adelante, pero se asocia a lo que vamos a ver. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿qué secreta el esófago? ¿Por qué secreta el esófago? ¿O no creen que secrete nada? Porque hemos hablado de la boca, y la boca que secreta es saliva. Bien, antes de que me olvide, la saliva se va a inactivar a un pH mayor a, la saliva se va a inactivar
a un pH menor a 3.5. Se inactiva. Por lo tanto, ¿sí?, la saliva puede hacer efecto todavía en el estómago, porque cuando tú comes algo, ahorita, por ejemplo, si tu estómago estuviese vacío, te van a preguntar, ¿tú no crees esto? Sé porque de tantos años que he estado en la carrera, yo no solo estaba de docente, así nomás en las aulas, me mandaban a los hospitales a ver cómo hacían los internos sus casos, presentaban sus casos en la mañana, en el pase de guardia. Me han mandado los exámenes de grado de los mismos médicos que ya han salido, todo ese tejido, ¿ya? Te pregunto, ¿sí? No se imagina, por ejemplo, cuando ha venido un médico de la Argentina, ¿ya? Eso no voy a poner nombres ni nada, ¿no? Una de esas situaciones, y justo le ha dado la gana de ir a ver cómo es el pase de guardia de los internos en uno de los hospitales. Yo estaba ahí, ¿no? Y ¿qué miras esto? Pero no, yo quiero ir a ver, no tenía que ir a ver, porque no era el plan, estábamos en el hospital. No quiero ir a ver, quiero ver cómo lo hace. Se ha sentado y los internos estaban presentando su paso de guardia a los otros internos del día. ¿Sí? Uno de ellos estaba presentando un paciente que había entrado con una angina y ha tenido que resolver con todos los elementos una soltura de algunos, y algunos, pues como ustedes no sabían nada. Y ya eran internos, ¿no? Entonces no está bien, ¿sí? Lógico, lo bueno es que han salido ese día, porque conozco de varios días que estaban bien preparados, o por lo menos defendidos. Y hablaban cosas de fisio. Yo les dije, la única materia que te va a perseguir hasta el final de tus días es fisio. Quieres o no sepas. Así. Las demás quise servirse. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando llega la comida al estómago, la comida es alcalina. ¿Sí? Estamos hablando así. Entonces, ¿qué pasa? El pH sube a 5, a 6, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando terminas de comer, empieza a producir ácido el estómago y empieza a acidificarse y mezclarse con el ácido, la pepsina, ¿sí? Pero mientras estés bajando el pH porque se está acidificando, la saliva que ha entrado con el alimento sigue haciendo efecto. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Los carbohidratos. Ojo, no son hidrocarburos. Cuidado. Una cosa es un hidrocarburo que tiene hidrógeno y carbono también, pero los carbohidratos son otros que también tienen carbohidratos. Cuidado en el examen. Sí, siempre hay cabezoncitos que a veces creen que es igual. Y esto deberías haber aprendido en tu colegio, no pongan nada. Sí, bien, ¿estamos? Entonces la saliva tiene todavía un efecto de hasta media hora después de que ha ingerido el paciente. Puede, no he dicho, o sea, puede tener el efecto. ¿Sí? Sigue en lo que se está mezclando el quimo, sigue haciendo efecto hasta que se desnaturaliza 3.5, o sea, cuanto más ácido la saliva deja de hacer efecto. Esto en el sentido de la parte enzimática. ¿Sí? Entonces, iremos al esófago. El esófago, ¿qué secreción tendrá? Pueden decirme, porque de hecho el esófago tiene que tener secreciones, no puede no tener, porque estas secreciones en el esófago, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? Funcionar como un mecanismo protector, ¿correcto? Entonces, el esófago tiene que tener algún mecanismo protector de su mucosa, y ese es el moco. Entonces, ¿qué glándulas hay en el esófago? Histología. No sé, por eso que les han dicho, yo no sé nada. Y ustedes han llevado. ¿Cómo es que glándulas son? El esófago solo tiene células cálidas y fusiformes, nada más. Son unicelulares y está tapizado de todo eso, ¿ya? Y ayuda a que estas células protejan, ¿ya? Y eviten la excoriación, la erosión de la mucosa cuando el alimento está pasando. ¿Sí? Es nuestro cuerpo tan genial. Solo conocer cómo, y a mí me falta conocer el cuerpo humano, cómo funciona, yo creo que un 40% todavía más. ¿Sí? Pero estas cositas son geniales. Entonces ayuda a deslizar el alimento, deslizar y protege la mucosa esofágica. ¿Sí? Y esta protección es importante porque cuando se pierde esta protección, el epitelio cambia. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, cuando hay reflujo y esas cosas, esa protección se altera y el epitelio se va a tornar alterado, como el esófago barreco, por ejemplo. ¿Ya? Bien, en ese punto el esófago se queda con las células ¿qué?
caliciformes. Vámonos al estómago y ya estamos a unos minutos de terminar, pero vamos a empezar por el estómago. El siguiente elemento a destacar es el estómago. Este sí es genial, este sí lo tienes que conocer bien y en realidad tienes que tomar muy en cuenta lo que es la secreción gástrica. Ya voy a hablar de la secreción gástrica. ¿Sí? La secreción gástrica implica 1500 ml por día, más o menos. Ojo, el estómago produce las siguientes sustancias: ácido clorhídrico, ¿ya? Produce pepsinógeno, ¿ya? Produce moco, ¿ya? Y produce factor intrínseco. Estas son las 4 secreciones más importantes del estómago. Ácido clorhídrico, pepsinógeno, que se va a convertir en pepsina, ya les voy a decir los elementos, el moco y el factor intrínseco, ¿ya? Todas ellas se van a secretar a la luz del estómago. Todas ellas se secretan a la luz del estómago. Y esta secreción ya vamos a ver que es muy importante desde el punto de vista de muchas enfermedades que se generan ahí. ¿Qué más tengo que decirles de lo que es la secreción gástrica para seguir destacando? Antes de que me olvide, el estómago tiene varios tipos de glándulas. ¿Sí? Sí tiene glándulas unicelulares, algunos libros le ponen sí, o sea, tiene glándulas caliciformes unicelulares, sí tiene algunas, no hay duda, o sea, las caliciformes. Pero tiene lo que son los dos tipos de glándulas que las puedo separar así. ¿Sí? Unas glándulas que son las glándulas pilóricas, todo esto se pregunta, pilóricas, ¿ya? Pilóricas, y las glándulas oxínticas. Estas son compuestas, aunque las dos son compuestas. Esos son. ¿Dónde están las pilóricas? En el antro pilórico, todo eso. No he dicho en el píloro es el estudio, el antro, este es el antro, ¿ya? ¿Y dónde están las oxínticas? En el fondo y el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué producen las glándulas oxínticas? Te lo voy a poner con otro color. Ellas producen ácido clorhídrico, ¿ya? Producen pepsinógeno, producen factor intrínseco. Además, lógico, estas producen ¿qué? Moco. O sea, en realidad los 4 igual, no sé, me dirán, pero ¿y por qué? ¿Es lo que ha puesto? Pues, eso sí. ¿Pero qué producen las glándulas pilóricas? Solo producen pepsinógeno, ¿ya? Y solo moco, nada más, eso produce, ¿ya? Lógico que no es tan simple, porque vamos a ver esto que es muy complejo, porque tienen